Dios les bendiga nuevamente. Estamos en la casa del Señor compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que cada tema es muy importante y que podamos ser enseñados e instruidos conforme a la palabra del Señor. Su palabra dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero no se trata de este pueblo de que ha sido enseñado, no se trata de nosotros, porque nosotros sí hemos podido ser enseñados a través de su palabra y día con día los mensajes que nosotros les traemos ahí allá a sus hogares, cada palabra de parte del Señor, cada tema muy importante, cada prédica que compartimos con ustedes es una palabra de bendición. Y el tema de hoy es no te contamines. Es un tema muy interesante donde la palabra del Señor vamos a ser edificados a través de ella para no caer en el error, para no caer en ese pueblo que menciona la Biblia por falta de conocimiento, que ese pueblo perece. Porque recordemos que somos prosperados por la palabra. Así que voy a invitarle que hoy ahí me acompañe a hacer una palabra de oración con el tema no te contamines. Vamos a ver algunos recursos que podemos encontrar a través de la Escritura de no contaminarnos. El Señor nos pide que nosotros no participemos en contaminaciones como lo hace el mundo, aunque vivimos en este mundo, pero no somos partícipes de esa contaminación. Y si nos ha tal vez alcanzado el pecado alguna vez, pues el Señor dice que abogado tenemos a Cristo Jesús para que pueda limpiar nuestras vestiduras de toda contaminación, toda mancha, toda arruga, porque la iglesia que se va, la iglesia en la boda del Cordero es una iglesia pura y sin mancha. Vamos a orar para ponerlo todo en las manos de nuestro Dios. El tema de hoy, no te contamines, que seamos librados de toda contaminación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, oh Dios, pidiéndote en esta noche que puedas limpiar nuestras vestiduras, que así como vamos a ser enseñados a través de la escritura de su palabra, que fue inspirada por aquellos hombres que escribieron, Señor, pero sabemos que la palabra provino de ti, del corazón de ti, Señor. Padre, en esta noche, que la palabra nos pueda enseñar, y si algo hay que corregir, lo podremos corregir para que tu palabra, Señor, lleve ese efecto de limpieza en nuestras vestiduras. El tema de hoy, no te contamines, lo ponemos en sus manos para que sea abierto el entendimiento, el conocimiento y podamos, Señor, ser parte de ese pueblo que no se contaminó. En el nombre de Jesús, gracias le damos. Amén. El tema de hoy, como lo hemos venido repitiendo, no te contamines. Sabemos que en el transcurrir del caminar del cristiano, podemos muchas veces, mire la filmina que les traigo hoy, no te contamines. Podemos ver que ahí hay una mujer en la filmina donde ella tiene algunos recursos y uno de los recursos es uno en cada mano, pero usted puede ver que esos recursos que también Dios nos da es para que nosotros nos limpiemos nuestras vestiduras, que sean blancas nuestras vestiduras en todo tiempo. Y si tal vez ha recorrido usted en su caminar y ha ensuciado sus vestiduras, ha sido a través de las actitudes o de diario como cristiano, tal vez nos podemos ensuciar, nos podemos contaminar, pero vamos a ver 7 puntos que yo les traigo hoy de qué forma nos podemos librar de no contaminarnos. Vamos al punto número 1. Pero vamos a leer primero el versículo principal. Así que usted preste mucha atención, deje de hacer lo que tiene que hacer,
y concéntrese en la palabra de hoy, del tema de la contaminación. No te contamines. Proverbios capítulo 25, versículo 26. Mire lo que el Señor nos dice de no contaminarnos. Y los proverbios son consejos que le daba la madre de Salomón a Salomón, su hijo. Pero cada proverbio es un consejo de parte de su madre. En esta versión, muy interesante esta versión, cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina. La palabra del Señor dice que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos, porque ahí hay una transferencia de contaminación. Pero ahí en el capítulo 25 de Proverbio, cuando el hombre bueno toma la decisión o por alguna razón él se contamina, se une, se pone en alianza, se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicio. Recordemos, y yo se los he enseñado, nosotros somos portadores de la gloria del Señor, somos portadores de su gracia. La gloria le pertenece, toda la gloria le pertenece a Dios, pero nosotros somos parte que el Señor dice, no comparto mi gloria con nadie, pero sin embargo la gracia, el favor de Dios sí está con nosotros en nuestras vidas. Y cuando el hombre malo dice que se rinde, se doblega ante el malvado, hay una contaminación, y esa contaminación es como un río al cual es arrojado toda clase de desperdicio. La Biblia dice que somos depositarios de toda cosa buena. Nosotros no somos basurero de nadie para que alguien venga y nos contamine nuestro interior, nuestro corazón. Recuerden, no somos basurero de nadie, somos portadores de la gracia del Señor, del favor del Señor. Somos ese instrumento en las manos del Señor, por lo tanto ese instrumento debe estar limpio. Nuestras vestiduras deben de estar limpias. Pero vemos ahí que cuando se rinde, recuerde que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos, porque si haces lo contrario, va a haber una contaminación de tu alma, de tu espíritu y también del cuerpo. También habla ahí la Biblia de algunas contaminaciones. Ahí vamos a ver en el qué es el contaminarse. ¿Qué es? Es cuando algo se mancha, algo de deshonra. La contaminación habla de deshonra, de vergüenza, de mancha, de profanar. También dice que cuando los justos son guiados a pecar es tan dañino como que si se envenenaran las fuentes de agua. Cuando el justo va en la dirección correcta, pero decide de repente aliarse, rendirse ante los malvados, dice que se envenena, es como tan dañino como que se envenena la fuente de agua. Recuerde que lo malo no se nos tiene que pegar a nosotros, lo malo, porque hay contaminación. Ninguno que se acomoda al impío puede ayudar a alguien. No busques ser sabio en tu propia opinión, no busques al malvado porque te va a dar un mal consejo, te va a contaminar. No prestes tus oídos a aquel que está tirando veneno, no prestes tus oídos a aquel que está hablando mal de sus autoridades o el que te está incitando a hacer lo incorrecto y lo malo. No prestes tus oídos, porque cuando nosotros prestamos nuestros miembros a lo malo, entonces ahí hay una contaminación y debemos de ser libres de toda contaminación, porque Cristo viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Recordemos que las manchas son nuestras actitudes incorrectas, manchan nuestras vestiduras en el caminar
podemos tener eso, lo que se nos pega, todo lo malo que tal vez somos como receptores de lo malo. Debemos de ser receptores, pero de toda cosa buena. Vamos al punto número 1. En el punto número 1 vamos a ver ahí, me acompaña ahí, mis hermanos también que me están ayudando con la presentación previo a este tema, ¿verdad? Lo estudiamos y ellos nos ayudan ahí con algunas anotaciones, algunas presentación. En el punto número 1, prácticas malignas. Y podemos ver que en las prácticas malignas ahí podemos ver que habla en el libro de Mateo. Esas prácticas malignas te van a llevar a una contaminación. Recuerda el tema, no te contamines. Pero a medida usted va creciendo espiritualmente, su desarrollo, su caminar, todo ser humano tiene prácticas, pero las prácticas tienen que ver, si son prácticas que te conducen al bien, son buenas prácticas, buenas costumbres. Nuestros padres nos enseñan buenas costumbres, pero dice la Biblia que también hay malas costumbres, prácticas malignas. Vámonos al libro de Mateo, me acompaña ahí al libro de Mateo en el capítulo 15, versículo 11. Y vemos ahí como la escritura dice, no es la comida que entra por la boca lo que nos hace impuros delante de Dios. Lo que nos hace impuros son los insultos, las palabras que salen de nuestra boca. Miren esta versión interesante. Usted tal vez lo ha leído en otra versión, pero no es lo que entra, o sea, preocupado, ay, que me voy a contaminar de ese virus, me voy a contaminar de esas cosas que andan en el ambiente, no me voy a acercar a tal persona porque me va a contaminar de una gripe, me va a contaminar de un rotavirus. Pero la Biblia nos enseña que no es de eso que nos debemos de cuidar, de esa contaminación, sino de las prácticas malignas, sino de lo que no es lo que entra por nuestra boca, lo que contamina, lo que te va a contaminar, sino lo que sale de tu interior, lo que sale de tu corazón, las malas palabras, las malas conversaciones. Mire, lo dice ahí, los insultos, todo eso trae contaminación a tu vida. Vemos ahí ahí donde también Daniel, usted recuerda ese capítulo en Daniel capítulo 1 versículo 8, que dice que Daniel propuso no contaminarse con los manjares del rey, no contaminarse. Él tomó la decisión de no continuar prácticas malignas como lo hacían en Babilonia, porque en ese territorio de Babilonia habían prácticas malignas que tal vez eran costumbres que a la gente le parecía bien, pero Daniel dice que tenía un espíritu de excelencia, un espíritu 10 veces más que los demás jóvenes, y eso hacía que él tomara la decisión de no participar en prácticas impuras con los demás. A veces las amistades te motivan o te dicen, vámonos a beber. Las falsas amistades te motivan a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y cuando tú participas, entonces te contaminas tu cuerpo, alma y espíritu. Dice que propuso Daniel en su corazón, porque lo que nosotros recuerde que es lo que contamina al hombre, es lo que sale de su interior, no de lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón. Y Daniel, vemos este joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí en esta iglesia que también han propuesto no contaminarse con prácticas malignas? Dice que propuso Daniel no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero mire, interesante que la cultura nuestra no debe de ser una cultura de contaminación
porque la cultura exterior del mundo te va a llevar al fracaso, te va a llevar a hacer prácticas impuras, pero la cultura divina te va a llevar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Vemos ahí que habían prohibiciones, usted lo puede ver, también que habían prohibiciones al pueblo de Israel. Dios le dijo a través del libro de Levíticos, no te contaminarás con mujer extraña, no te contaminarás. Y usted puede leer ahí varios versículos que habla de no contaminarse, porque había restricciones para el pueblo de Israel, porque había límites que el pueblo de Israel no podía traspasar porque había una contaminación. Dios te está librando ahora de toda clase de contaminación, pero si tú propones no contaminarte, no ser partícipe juntamente como ellos. Ahí en el libro puede leerlo usted ahí en su casa, de Levíticos, ahí hay unos versículos donde habla de la contaminación. Podemos ver ahí la verdad, dice, la verdad nos hará libre. Y nosotros, si hemos encontrado tal vez contaminación en nuestras vestiduras, sean blancas en todo tiempo, tus vestiduras, porque de eso se trata. Y mire, este fin de año, Dios ha puesto ese sentir de una limpieza, de una blancura de nuestras vestiduras, porque la iglesia que se va a casar en las bodas del Cordero va con sus vestiduras limpias, sin mancha, sin arruga. Debemos de guardarnos de una forma íntegra, en santidad. Vamos al punto número 2. Acompáñeme ahí al punto número 2. Malas acciones. Y lo miramos en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 38. Las malas acciones también te pueden hacer caer en una contaminación, puede contaminar tu espíritu. Recuerda que tú somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto nos corresponde no contaminarnos. Las malas acciones en el Salmo 106, 38, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarlo a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra de toda clase de asesinato. Podemos ver ahí cómo la historia cuenta en el libro de los Salmos, cómo la contaminación fue tan grande que derramaron sangre inocente y contaminaron toda la tierra con toda clase de asesinatos. Por eso debemos de guardar nuestras vestiduras. Fíjense que podíamos ver cómo el pueblo de Israel experimentó, pudo ver. Fue una generación, el pueblo de Israel, fue una generación que pudo ver milagros realizados. Fue una generación que pudo ver con Moisés cómo Dios hizo el milagro que ellos pasaran en seco y llevarlos a una ciudad donde fluía leche y miel, una ciudad de prosperidad. Sin embargo, ahí en esa ciudad de prosperidad donde Dios los hizo ir a ese lugar a conquistar Canaán, podemos ver aquí que sacrificaron a los ídolos, derramaron sangre inocente de niños y niñas y derramaron y contaminaron esa ciudad de prosperidad. La corrupción es una contaminación, porque si tú eres un partícipe de algo de soborno, de contaminaciones, de chantajes, de mentiras, entonces estás contaminando tu alma, tu espíritu. Podemos ser librados. La palabra del Señor la habla a tiempo y fuera de tiempo. Si tú estás escuchando este mensaje hoy
y has encontrado algo en tus vestiduras. Tú puedes decirle, Señor, hay corrupción, ha habido chantaje, ha habido manipulación, ha habido toda clase de mentira, me he contaminado. A veces en los trabajos hay pláticas, conversaciones, chistes de mal gusto, donde tú sos partícipe y te contaminas, y cuando ya vienes a tu casa, el Espíritu Santo te redarguye a arrepentimiento, y tú dices, pero yo participé también en esos chistes, yo también participé en esas conversaciones, en esos arreglos, en esos fraudes, en esas contaminaciones, en esos chantajes, entonces en esa corrupción. Entonces hoy puedes decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, limpia mis vestiduras, lávame con la sangre de Cristo, limpia mis vestiduras, que en todo tiempo sean blancos mis vestiduras. Podemos ver ahí en ese punto número 2 de las malas acciones. La palabra del Señor dice que si nos acercamos a Él, Él no nos echa fuera. Que si venimos arrepentidos, nos acercamos a Él, Él extiende sus brazos, limpia nuestras vestiduras, así como la parábola del hijo menor, que el padre dijo, báñenlo, porque venía contaminado del mundo, de las malas acciones. Traía una contaminación, cuerpo, alma y espíritu. Y el padre le dice, báñenlo, cámbienle sus vestiduras, pónganle anillo, responsabilidad, y límpienlo, báñenlo para que esté apto nuevamente, para que pueda ejercer sus funciones sacerdotales. Podemos ver ese ejemplo que nos narra ahí la Escritura. En el punto número 3, ya vamos un poquito más adentro de este tema. Recuerde el tema, no te contamines. Ahí usted tal vez esté en casita, usted dígale al que está ahí a la par, ahí en su casa, ahí los que están en el núcleo familiar ahí, no te contamines, limpia tus vestiduras. Vemos ahí el ocultismo. En el punto número 3, el ocultismo es una fuente de contaminación, y lo miramos en las restricciones y en las leyes que se les da en el libro de Levítico a los israelitas. En el capítulo 19, versículo 31, no os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni a los que buscáis para ser contaminados por ello. Yo, el Señor vuestro Dios, lo ha dicho. Mire qué importante, habían restricciones para el pueblo de Israel, habían marcado límites, no vas a traspasar el ocultismo, no vas a, de las prácticas que miramos ahí, prácticas malignas y las malas acciones que hemos venido viendo atrás. En este punto 3 le dice, no te contamines con el ocultismo. Ahí hay restricciones igual para nosotros también. Ahora usted dice, pero yo no vivo en Israel, yo no soy israelita, pero somos un pueblo adquirido por precio de sangre. Somos un pueblo escogido, donde Dios te escogió de un remanente limpio. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando usted dice, yo, y lo reconoce públicamente, usted dice, yo reconozco a Jesús como mi Salvador, lo reconozco, pido perdón, que sea limpiado, que sean borrados todos mis pecados. En ese momento Dios limpió todos nuestros pecados, quitó nuestros pecados, los arrojó al fondo de la mar, dice, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Limpió nuestras vestiduras y nos hace aptos con vestiduras sacerdotales para ejercer las funciones que nos corresponde como hijos de Dios. Sin embargo, a través del caminar podemos ensuciar nuestras vestiduras, a través del caminar
podemos contaminarnos, pero volvamos nuevamente para que a través de la palabra, dice que la palabra de Dios es como el agua, es como cuando nos bañamos. No sé si usted se baña, pero cuando usted se está bañando, usted se está limpiando su cuerpo. La palabra lo está purificando. Límpiame con hisopo, límpiame, le decía en el libro David, límpiame y voy a tener vestiduras limpias. Podemos ver ahí en ese punto 3 que debemos de apartarnos de toda contaminación de prácticas de ocultismo. Si tú tal vez pequeño visitaste un lugar de brujería, un lugar de donde habían hechicerías, donde hacían prácticas de ocultismo, prácticas malignas, donde pudiste tal vez o te llevaron alguna vez a un lugar de ocultismo y participaste sin querer de esas prácticas de ocultismo, pero ahora que ya entiendes, que ya tienes la revelación de Dios, que ya ahora ya tienes el conocimiento y sabes que esto no le agrada a Dios, pidámosle perdón, digámosle, Señor, aparta de mí todo pecado, líbrame, límpiame aún de aquellos pecados que me son ocultos desde mi niñez, porque a veces tal vez en la niñez a usted su papá o su mamá lo llevó a un centro de esos y usted dice, pero yo ni me acuerdo, pero mi papá o mi mamá dice que sí me llevaron. Pero ahora tienes la libertad en Cristo Jesús, que tus vestiduras van a ser limpias. Vamos al punto número 4. Mira, ahí dice, no participemos del ocultismo, de conocimientos y prácticas con la magia, la alquimia, la astrología o prácticas que son ocultas de brujería, hechicería y todo, cartomancia y todas esas son prácticas de ocultismo. En el punto número 4, cuando una persona se puede contaminar a través de la rebeldía. Ahí le dice que la adivinación es como un pecado de rebeldía, la hechicería y la iniquidad es como un pecado de rebeldía. Cuando se está en desobediencia, está en rebeldía. Cuando no eres obediente, estás en rebeldía. Y ese peligro, ese traspasar ese límite, cuando hay desobediencia, en eso ahí, entonces podemos ver que en ese momento podemos ver que hay una contaminación. ¿Por qué? Porque no debes de participar en rebeldía. Mire, vámonos al libro de Sofonías, capítulo 3 y versículo 1 y 2. Vemos ahí, habla de la rebeldía. ¡Ay, de la rebelde y contaminada! Mire, la rebeldía trae contaminación. Y ahí este versículo es bien fuerte. A veces solo los versículos bonitos nos gustan, pero también es parte de ser enseñados. Y si Dios nos tiene que corregir, pues nos dejamos corregir. Amén. Porque al que ama, al que es hijo, al que ama, al que Dios ama, lo va a corregir. Sofonías capítulo 3. ¡Ay de la rebelde y contaminada y la ciudad opresora! No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se le acercó a Dios, sino que le dio la espalda. Si en vez de acercarse se alejó de Él, caíste en contaminación, en rebeldía. Y Dios aborrece la rebeldía. Al que es obediente, recordemos que le hemos enseñado, la obediencia trae recompensa. Y este año estamos en ese año de recompensa. Pero debemos de ser obedientes, aunque no nos guste, aunque a veces no estamos de acuerdo en muchas situaciones, en muchas cosas, pero propón en tu corazón decir, Señor, yo no quiero ser de esos rebeldes que se contaminaron, sino yo quiero ser de los que te obedecen. Vamos al punto número 5. Quiero ser de los obedientes. Vamos a ir al punto número 5. Me acompaña ahí en este número, vamos a ir.
En el punto número 5 yo escribí ahí, esparcir destrucción. ¿Cómo ahí podemos ver que es parte de contaminarse? Recordamos que al principio leímos el libro de Proverbios, que el que se une, el que se rinde ante el malvado es como un río al cual se le tira toda clase de basura y de desperdicios. Podemos ver ahí, pero aquí dice esparcir destrucción. Una persona contaminada puede esparcir contaminación, continuar esparciendo también de esa misma contaminación. Recuerde que cada quien ofrece y da de lo que tiene en su corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Contaminación, eso vas a dar. ¿Qué tienes en tu corazón? Cosas buenas, eso vas a dar. Porque cada quien ofrece primero y da de lo que abunda en su corazón. Ese punto número 5, ya estamos casi por terminar, de esparcir destrucción. Una persona que está contaminada va a andar esparciendo contaminación a través de la murmuración, va a estar esparciendo contaminación a través de su boca. Lo que sale de su corazón es lo que contamina, lo leíamos anteriormente. No es lo que tú comes, no es lo que tú bebes lo que te va a contaminar, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón lo que te va a contaminar. Podemos ver ahí en ese esparcir. Fíjese que cuando algo a ti, bueno, yo lo he experimentado que cuando algo no estoy de acuerdo, algo no me gusta, algo no lo comparto, no es de mi voluntad, no lo comparto, pero dice la palabra del Señor que cuando callamos hay sabiduría, nos hace ser sabios. Cuando algo a ti no te agrada, algo a ti no te gusta y quieres defenderte, quieres hablar, quieres abrir tu boca y decir muchas cosas y tú dices que le quieres decir unas cuantas verdades a tal persona, pero mejor callar, porque cuando tú callas, cuando tú te mantienes, te propone, dice la Biblia, guarda silencio delante de Jehová y Él defenderá tu causa. Pero cuando nosotros estamos prestos a defendernos, a abrir la boca y decir muchas cosas que después nos podemos arrepentir, mejor guardemos silencio. La palabra del Señor dice que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Entonces, para que no andemos esparciendo destrucción a causa de una contaminación, guarda silencio delante de Jehová y Él defenderá de tu causa. No te inquietes ni te alteres por los impíos. Deja que el Señor va a obrar en bendición para tu vida. Dios te va a defender. El punto número 6. Ahí vamos a ir a la sexta contaminación. Recuerda el tema, no te contamines. En el punto número 6 podemos ver una contaminación de amargura. Podemos ver que el Señor dice que guardemos nuestro corazón de toda raíz de amargura. Hay un brote, tal vez la raíz es tan chiquita, te hicieron una injusticia, tal vez hablaron mal de ti, tal vez dijeron cosas contra ti, tal vez brotó algo en tu interior que tú te molestaste, te enojaste, pero esa pequeña raíz fue tan chiquita. Pero cuando hay una contaminación en tu corazón, hay un brote de esa raíz de amargura. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. La contaminación de amargura es algo que al final te hace daño tú mismo. Cuando nosotros permitimos que una amargura de otra persona invada tu corazón por algún comentario, por algo que dijeron mal de ti,
por algo que te enteraste que hablaron mal de ti, pero tú permitiste en tu corazón llenarte de amargura. Al final te va a corroer el corazón, se va a brotar una gran raíz que va a contaminar tu corazón, y no solo eso, sino que se va a apoderar de ti. Esa tan grande, esa contaminación que se va a apoderar de ti, una raíz de amargura. Vamos a leer ahí, mirad bien que ninguno, mire ahí en el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por un comentario, no permita que ninguna raíz de amargura brote a causa de ese brote cause un estorbo para que no puedas alcanzar la gracia y el favor de Dios en tu vida. Que por muchos ya fueron contaminados, ya hay muchos que fueron contaminados. ¿Por cuál? Por la raíz de amargura que brotó en su interior. Recuerda, cada quien ofrece y da lo que hay en la abundancia de su corazón. Ahí podemos ver ahí de esa contaminación de amargura. Podemos ver ahí también que hay varios ejemplos en la Biblia. Esaú dice ahí que cuando vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, pero vemos ahí que el corazón de Esaú se llenó tanto de amargura contra su hermano Jacob. Fue tanto que hubo tanta contaminación en su corazón. Pero mire, cuando nos olvidamos de Dios, cuando olvidamos los preceptos, los mandamientos, cuando olvidamos la ley de Dios, incluso cuando nos olvidamos de Dios, puede haber una contaminación en tu corazón porque te alejaste de Dios. Vamos al punto número 6. Al punto número 7, vamos terminando. Me dicen ahí con la hora, ¿cómo vamos con el horario? Vamos bien. El punto número 7, y con esto vamos terminando. La contaminación del mundo. Pero podrá decir alguien, pastora, pero nosotros vivimos en este mundo, nos podemos contaminar. Claro, sí, vives en este mundo, pero depende de ti. Depende de ti, como Daniel dice que propuso no contaminarse con lo que había a su alrededor, en su exterior. La contaminación del mundo. Aunque vivimos dentro de este mundo, no somos de esa cultura de este mundo, sino tenemos una cultura celestial. Estamos aquí en un proceso porque reprobamos. Todos reprobamos, pero estamos siendo enseñados y siendo salvados de la ira del Señor a través del sacrificio de Jesús en la cruz, de salvación y la redención. Que Dios dice que nuestro cuerpo va a ser redimido. Dice ahí Apocalipsis, habla del cántico de los redimidos. Es un canto diferente porque esos propusieron no contaminarse. ¿Con qué? Con la contaminación del mundo. En el libro de Pedro, en el segundo libro de Pedro, acompáñenme a leerlo ahí, en el capítulo 2 y versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, mire, ya Dios nos salvó, ya Dios es nuestro redentor, nos dio redención, pero si después de haber escapado de toda contaminación del mundo por el conocimiento, por el Salvador Jesucristo, por el sacrificio, porque Él pagó precio de sangre, nos redimió de todos nuestros pecados, nos dio Jesús, el único nombre sin igual en el cual hay salvación, nos dio redención para que podamos ser limpios de toda contaminación. De nuevo, pero tengan cuidado, dice en el libro de Pedro,
pero tengan cuidado de no ser de nuevo. Si ya nos sacó, ya nos limpió de toda contaminación a través de la sangre y la salvación de Jesús, pero que no volvamos a enredarnos en esa misma contaminación y que no seamos vencidos. Su condición postrera vendrá a ser peor que la primera. Ya Dios nos redimió de todo pecado, de toda contaminación, pero que no seamos nosotros en querer volver al lodo cenagoso donde ya fuimos rescatados, donde ya fuimos sacados, porque cuando estábamos en nuestros pecados, muertos en delitos y pecados, estábamos sumergidos en ese lodo cenagoso, donde se ensuciaron nuestras vestiduras. Pero a través de Cristo, a través de la salvación y de la redención de Jesús, fueron quitadas todas contaminaciones y limpiadas nuestras vestiduras. Ahora, termino con esto para que ya Cristo hizo la obra en nosotros, nos dio redención, pero no seamos de los que volvamos como el puerco, como el cerdo, que dice que cuando ya estaba limpio, se volvió a ensuciar porque era su hábitat, era su entorno, su hábitat de poder ensuciarse y revolcarse en ese lodo otra vez, pero nosotros no somos de eso. Ya Dios nos libró de contaminación, no volvamos a caer, ni permitamos de volver a caer en esa contaminación. Vamos a cerrar ahí con esto. No sé si me tienen las conclusiones ahí también para poder terminar. No te contamines. Podemos ver aquí 7 contaminaciones de las que nos tenemos que librar, de las prácticas malignas. Tenemos que librarnos de las malas acciones, del ocultismo, de esparcir destrucción, de la rebeldía tenemos que librarnos. Limpia nuestra vestidura de la contaminación de amargura. Recuerda que somos depositarios de toda cosa buena, no somos basureros para que toda la basura entre en nuestros corazones, toda contaminación, todo desperdicio de basura, no, somos depositarios de toda cosa buena. Recuerda también ahí en la contaminación de amargura que cada quien ofrece y da de lo que abunda dentro de su corazón. Así que no te contamines. Y en el punto número 7, contaminación del mundo. Aunque vivimos en este mundo, pero no nos contaminemos. Propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Recordemos que en el segundo libro de Pedro dice ahí que ya Dios nos redimió a través de la sangre de Cristo, a través de la salvación de Jesús. Ya Dios nos quitó toda contaminación a través de la redención. Dios redimió a su pueblo. Dios ya te redimió a ti y me redimió a mí. Hay un lugar, dice en Apocalipsis, que hay un remanente de los que decidieron no contaminarse en las cosas del mundo, y ese remanente es especial. Hay una redención. Cristo Jesús es nuestro redentor. Pagó precio de sangre, nos redimió de toda culpa, de todo pecado y de toda contaminación. Dios es nuestro redentor y nos da esa redención que pagó a través de ese precioso sacrificio en la cruz, de la sangre de Jesús derramada para limpiarnos de todo pecado y toda inmundicia y toda maldad. Vamos a orar en esta noche para que Dios selle esta palabra, que limpie nuestras vestiduras. ¿Quiere acompañarme usted ahí en casa? Y repita conmigo esta oración. Señor, tú eres mi redentor. Tú me redimiste del pecado. Quita toda contaminación, toda mancha, toda inmundicia, toda arruga de nuestras vestiduras, todo aquello raíz de amargura, que tal vez hay una raíz, pero que no haya ese brote
para que no contamine todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, Señor. Limpia mis vestiduras para el día de la redención. Podamos estar preparados para esa boda del Cordero. Que tu palabra añade sabiduría, conocimiento y bendición a esta palabra. Sella esta palabra, sean limpios nuestras vestiduras en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias en esta noche por la palabra que el Señor nos ha dado. Así que usted en casa ahí siga estudiando cada una de las contaminaciones para que seamos librados. Amén. Ya Dios limpió todos nuestros pecados. Somos libres porque Cristo pagó precio de redención por nosotros, cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Una generación que una generación que una generación